¿Por qué? Porque son las relaciones las que los unen. Entonces siempre será menos uno. Y luego tenemos el ciclo. Es un camino donde el nodo inicial y el final son el mismo. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros tenemos un camino que puede ser simple. Un camino simple simplemente es, por ejemplo, ir del nodo 6 al nodo 3. ¿Cómo podemos ir? Yendo del 6 al 4, del 4 al 3, y ahí nuestro camino simple. Sin embargo, estos ciclos, o también llamados bucles, son cuando se generan repeticiones infinitas dentro de un grafo. ¿Cómo es esto? Yo puedo ir del 1 al 5, del 5 al 2, del 2 al 1, y así sucesivamente, creando un ciclo, un bucle, y lo cual tiene muchas propiedades interesantes. Más que nada son cuando son grafos, como vimos acá, que tienen peso. Grafos con peso se refiere a cuando las aristas tienen un valor. Estos pueden ir entre estos caminos, puede generar de que yo vaya aumentando la distancia infinitamente, aumentando o disminuyendo cantidad. Y luego tenemos los tipos de grafos, ¿no? Serían los grafos no dirigidos. Las aristas no presentan orientación. Por lo tanto, la arista UV es la misma que VU. Prácticamente, con esto nosotros podemos decir que yo puedo ir del nodo A al nodo B y también puedo ir del nodo B al nodo A. ¿Por qué? Porque como no tienen dirección, yo puedo usarlo tanto para ir de un lado o como para regresar del mismo. Sin embargo, cuando un grafo es dirigido, significa que las aristas presentan orientación. Por lo tanto, yo no puedo decir que UV es lo mismo que VU. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, yo puedo ir del nodo A al nodo B. Sin embargo, como mi flecha solo me indica que hay un camino de A hacia B, yo no puedo regresar por este camino. ¿Por qué? Porque debería existir otra flecha que me indique que B puede ir hacia A. Sin embargo, este grafo no nos presenta esa circunstancia, por lo tanto, este es un grafo dirigido. Luego también tenemos los grafos simples, que son los más comunes. Estas no presentan aristas múltiples ni lazos. Ok, bueno, las aristas múltiples se pueden entender como esto es técnicamente aristas múltiples. Cuando existen varios caminos desde un nodo desde un nodo hasta otro nodo. Pueden existir varios caminos que me indiquen una misma relación. Obviamente, en un grafo simple donde las aristas no tienen peso, esto es prácticamente, por así decirlo, inútil. ¿Por qué? Porque es lo mismo ir de esta manera como ir de esta manera. Sin embargo, en un grafo que tenga peso, es muy probable de que esas aristas tengan diferentes pesos. Por lo tanto, ahí sí puede cambiar mucho las condiciones del problema. Y luego tenemos los multigrafos. Estas, a diferencia de grafos simples, sí pueden presentar lazos y múltiples aristas. Un lazo vendría a ser como un camino del mismo nodo a sí mismo. Esto también se considera un bucle. ¿Por qué? Porque regresa con infinitas iteraciones, ¿no? Técnicamente. Luego tenemos otro tipo de grafo que es el grafo conexo, que es un grafo no dirigido, es conexo, y para todo par de nodos existe un camino de U hacia V. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para empezar, prácticamente esto se basa en componentes. ¿Qué es un componente? Un componente es un conjunto de nodos que están conectados. Por lo tanto, acá yo puedo decir que este grafo es un componente completo. ¿Por qué? Porque existe un camino desde un nodo hasta cualquier otro nodo. No, técnicamente yo puedo ir del 1 hasta el 4, del 1 hasta el 3, del 1 hasta el 2, hasta del 1 hasta el 5, ¿no? Es lo mismo. Sin embargo, en este grafo de acá, yo puedo decir que está conformado por dos componentes. ¿Por qué dos componentes? Porque yo no puedo ir del 1 hasta el 5, ni tampoco puedo ir del 1 hasta el 4. Por lo tanto, estos nodos no están interconectados. Acá sería, ¿no? Una componente de 1, 2, 3 y una componente de 4, 5. ¿No? Y eso sería prácticamente un grafo es conexo si está conformado por una componente y es no conexo cuando está conformado por varias componentes. Luego tenemos los grafos fuertemente conexos.
Esto ya va para el caso de los grafos direccionales, ¿no? El grafo dirigido. Se denomina fuertemente conexo si para cada par de nodos UV existe un camino dirigido de ida y también de regreso. Por ejemplo, los grafos fuertemente conexos siempre van a ser para los grafos dirigidos y los grafos conexos simplemente para grafos simples, bidireccionales. En este caso, la condición es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque yo les comenté que un grafo es cuando yo puedo ir de un punto a todos los puntos. Por lo tanto, veamos este pequeño trozo ABD. Yo puedo ir de A hasta B, yo puedo ir de A hasta D y también puedo regresar a mí mismo. Entonces, este de aquí, si se dan cuenta, es un bucle. Por lo tanto, yo puedo ir de A hasta B, A hasta D y así ir con iteraciones infinitas, no técnicamente. Incluso con C yo también puedo hacer lo mismo. Yo puedo ir de A hasta B, con B puedo ir hasta C, C regresa a D y D regresa a A. Esto de aquí se considera un bucle, por lo tanto es un componente también conexo. Así que para que tengan una idea mucho más clara, se encuentran componentes fuertemente conexos en un grafo dirigido cuando en la mayoría de los casos se encuentra un bucle, ¿no? En este caso de aquí, también es lo mismo. Yo puedo ir bueno, en este caso sí es un poco más complicado, ¿no? Porque yo puedo ir de B hasta A, de A hasta D, D hasta C y C hasta B. Pero por A o B, si supongamos que este nodo A no existiese, y solo tomamos estos tres nodos como el grafo completo, yo podría decir que no es un componente fuertemente conexo. ¿Por qué no? Porque acá no se podría generar un bucle, ya que siempre va a terminar en el nodo B. Aunque yo empiece por cualquier parte, siempre va a terminar en el nodo B y el B tendría otras relaciones, otros caminos. Por lo tanto, ahí no se consideraría un componente fuertemente conexo. Luego, otro tipo de grafos muy conocido son los árboles. Estos son grafos no dirigidos, conexos y acíclicos, ¿no? Un árbol con n nodos tiene n-1 aristas. Esto también es conocido como un DAG. Un DAG es el acrónimo que significa Directed Acyclic Graph. ¿Cómo es esto? Prácticamente, en primer lugar, no hay bucles. ¿Por qué no hay bucles? Porque este árbol empieza desde una raíz. Este nodo siempre está arriba, el superior, se conoce como nodo raíz. De aquí van a nacer otros nuevos nodos que serán hijos, se consideran hijos, ¿no? Y cada nodo hijo va a tener otro hijo, hasta que se encuentre una sección de nodos que ya no tienen hijos. Estos últimos nodos de abajo se le consideran hojas o también leaves del árbol, y estas también se consideran como nodos padre. ¿Por qué? Porque también tienen hijos. Estos serían nodos padre, el nodo raíz y los nodos hoja, ¿no? Técnicamente pueden ver de que no tiene bucles. ¿Por qué? Porque eso técnicamente es un grafo dirigido. ¿Cómo es esto? Yo del 1 puedo ir del 2 y al 3, pero técnicamente no puedo ir del 2 al 1. En esta representación no te muestran no te muestran con fechas, pero técnicamente por las relaciones de clasificación, por la jerarquía, pueden ver que es una jerarquía acá. Usualmente no se puede, pero hay muchos problemas en los que siempre, la gran mayoría, por así decirlo, modelan estos árboles como bidireccionales. Por lo tanto, en este caso también se considera como un árbol bidireccional. Y luego tenemos las representaciones computacionales. Llegado a este punto, vamos a ver un poco de cómo representar grafos en código, que serían C++. Pero antes de pasar a esta parte, me gustaría saber si más o menos tienen clara la parte de los tipos de grafos. Más o menos, si tienen alguna duda, o fui muy rápido, por lo menos en la parte de componente conexa o tipos, o lo ven tranquilo, más o menos. ¿Sí, más o menos? Bueno, pues, representación computacional. Para poder aplicar los algoritmos, estudiaremos cómo representar un grafo. Se puede hacer de dos maneras: una matriz de adyacencia y una lista de adyacencia. Primero la matriz. Bueno, ¿cómo podemos representar esto?
Si supongamos que nosotros tenemos n nodos, n nodos pueden ser 3 nodos, 4, pueden ser una cantidad X desconocida de nodos. Y yo para saber si existe una relación del nodo I hasta el nodo J, ¿qué puedo hacer? Yo puedo crear una matriz de 2 dimensiones, donde el término I, que es el nodo origen, va a ver si yo puedo ir hasta el nodo J, que es el nodo destino. Entonces, en una matriz booleana podemos nosotros expresar estos unos como si hay un arco del nodo I hasta el nodo J, o cero si no hay un nodo, si no hay un arco desde I hasta J. Estos valores también pueden cambiar. ¿Qué pasa si yo quiero representar un grafo con pesos? En ese caso, ya no represento una matriz booleana, sino una matriz de números, ¿no? Técnicamente. Una matriz que en vez de guardarme una relación, me guarda un peso. Entonces, la única diferencia para un grafo con pesos o un grafo simple es de que acá yo puedo convertirlo en un tipo de dato booleano o un tipo de dato int, ¿no? Técnicamente. Aunque ya lo veremos más adelante con código para que se entienda mejor. Ahí estaría, ¿no? Técnicamente. En este caso, cada nodo vendría a ser una fila, ¿no? Por ejemplo, el nodo D, que te dice, bueno, teniendo este orden de los números, la primera línea vendría a representar al nodo D, la segunda representa el nodo F, la tercera el nodo K, la cuarta el nodo L y la última el nodo R. Y acá nosotros vamos a poder hacer consultas. Por ejemplo, del nodo D, que va a ser el primero, del nodo D, ¿existe un camino hacia D? Y tú puedes ver de que no existe un bucle, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir de que es falso. Sin embargo, yo digo, del nodo D existe un camino a F, F es el segundo, por lo tanto, el segundo se activa. ¿Por qué? Porque sí existe una relación. Luego, del nodo D, primera fila, existe un camino hacia acá, tercera columna, no podemos decir de que sí, sí existe, y luego y así para cada uno, ¿no? Por ejemplo, L y R, usted no tiene acceso a R ni a L, por lo tanto, 0, 0. Entonces, esta sería la forma en que podríamos interpretarlo como una matriz de adyacencia, pero, no, pero nada, después vamos a ver el caso. Este sería otro caso, ¿no? De otra matriz de adyacencia, donde acá los números ya no son representados como letras, no están representados como letras, no como números. Por lo tanto, es más fácil, ¿no? Esta es un grafo no dirigido. ¿Cómo yo sé que es no dirigido? Muy fácil, porque tú puedes transponer la matriz y vas a poder dar cuenta de que es exactamente igual a la original. Bueno, no técnicamente. Por ejemplo, yo puedo decir de que tengo un camino desde 1 hasta 2, y yo puedo ir desde 2 hasta 1. Por lo tanto, aquí, yo puedo ir aquí, ¿no? 1, primera fila, 2, segunda columna. Yo puedo ir desde 1, yo puedo ir hasta 2, y del 2, yo puedo ir hasta el 1, ¿no? ¿Por qué es un grafo no dirigido? Porque la matriz tiene esa propiedad de que puede ser. Y luego, la matriz de Artesia deja de ser eficiente cuando el grafo presenta muy pocas aristas, ya que reserva espacios en memoria innecesarios. Por ello, en la mayoría de casos, se prefiere usar una lista de adyacencia. Esto es lo que les quería comentar hace un rato. ¿Por qué la matriz de adyacencia es muy ineficiente? Si se dan cuenta, ¿cuántas aristas yo tengo acá? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas. Sin embargo, mi matriz de adyacencia va a guardar un total de n por n elementos. ¿Por qué n por n? Porque es una relación con todos los nodos. Así que n por n me va a dar la cantidad de datos que yo estoy guardando ahí. Sin embargo, yo tengo una cantidad muy inferior de edges a lo que debería tener, ¿no? Técnicamente. Es por eso que nosotros podemos representarla de una manera mucho más eficiente, conocida como lista de adyacencia. Es una estructura que consiste en un arreglo de v-listas para cada uno de los nodos. Para cada nodo, lista de adyacencia contiene todos los nodos v, los cuales comparten una arista, ¿no? Y esta sería la forma más apropiada. ¿Por qué más apropiada? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas,
Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. A diferencia de tener una matriz cuadrada, nosotros simplemente podemos reducir la cantidad de datos a una lista de adyacencias. Hay muchos casos en los que convendría una matriz, sin embargo, son casos muy limitados y son para algoritmos un poco más complejos de los que vamos a ver en esta clase. Por lo tanto, para todos los problemas, una lista de adyacencias siempre va a ser la mejor solución. Y ahí pueden ver cómo el 1 puede ir puede ir del 1 hasta el 4 y del 1 hasta el 3. Y aquí justamente nos mencionan esto. El 1 yo puedo ir al 3 y puedo ir al 4. ¿No? Más o menos cómo ustedes podrían representar esa lista en C++. ¿Ustedes saben dominar más o menos C++? ¿Han visto algunas estructuras básicas para poder representar? ¿Cómo lo representarían en código? ¿Qué tipo de datos usarían? Más o menos, para representar una lista. Claro, un array de vectores. De hecho, esa es la forma más usada en competitiva. Un array de vectores. ¿Por qué? Porque tú simplemente, bueno, en C++ tiene la característica que inicializa todos los datos en variable null o cero. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Puedes declarar de frente un vector, un array de vectores, no técnicamente, con la cantidad de nodos y siempre lo va a inicializar con valores nulos. Por lo tanto, va a iniciarse siempre con 0, 0, todo eso vacío. Si tú manualmente puedes ir ingresando, los valores, ¿no? Y sería lo más eficiente, ¿no? Un array de vectores. Y luego recorrías un grafo. Bueno, hay un poco más de teoría que ver, pero me gustaría mostrarse la teoría a través de los algoritmos más usados de grafos, que como pueden ver, grafos, más o menos, ¿qué algoritmos qué les ayuda a mantener este tipo de conceptos? Porque grafos es un concepto, no es una estructura de datos, no es un algoritmo, es un concepto. Un concepto que te permite poder manejar la información de manera más eficiente. En primer caso, los algoritmos más usados para grafos vendría a ser shortest path, que es encontrar los caminos más cortos. También puedes algoritmos más complejos en un grafo con aristas que tienen peso, puedes encontrar el flujo. Yo puedo mandar, flujo se puede interpretar como información, yo puedo mandar información de un nodo a otro nodo. También existen algoritmos como shortest path, es un ámbito muy grande, porque en shortest path yo puedo encontrar BPS, DPS, incluso Dijkstra, que es otro algoritmo un poco más complejo cuando el grafo tiene pesos. Y eso son los principales, ¿no? Los que se ven más que nada en competitiva, que es shortest path. Y ahí es cuando encontramos estos algoritmos más conocidos que son de recorrida de un grafo. Para recorrer un grafo, consiste en visitar todos los nodos alcanzables desde un nodo fuente. Y tenemos dos formas de realizarlo: el TPS y el BPS. ¿Han escuchado estos términos antes, BPS y DPS? ¿Sí? Más o menos, ¿lo has usado, lo has aplicado? Sí, ¿no? Bueno, la única diferencia, como pueden decir, de que DPS, que es Deep First Search, que sería búsqueda en profundidad, y luego la búsqueda en amplitud, que es BPS, que es Breadth First Search. Acá tenemos búsqueda en amplitud BPS. El objetivo de este algoritmo es explorar o visitar todos los nodos alcanzables de un nodo fuente. Este algoritmo es conocido como BPS, Breadth First Search, ya que sigue la estrategia de visitar los nodos teniendo como prioridad la amplitud. Ok, y ahí tenemos un árbol, ¿no? Que es un tipo de grafo. Y dice, desde un nodo fuente, exploramos primero todos los nodos a distancia K antes de explorar algún nodo a distancia K más 1. Y esto lo veremos de manera gráfica. Ok. Supongamos que yo empiezo del nodo C. ¿Qué hace BFS? BFS lo que va a hacer es empezar a explorar los nodos más cercanos. ¿Cómo es esto? Yo tengo D aquí y quiero explorar mis nodos más cercanos. ¿Cuáles serían los más cercanos en este caso? Serían el B y el C, ¿no es cierto?
porque son los que tienen la distancia más corta que es de una escala. Entonces tenemos B y C. Entonces esto lo va a añadir a una cola y luego va a ir procesando cada nodo uno por uno en el momento que se encontraron, ¿no? Por ejemplo, yo primero voy al B, lo guardo en una cola, voy al C, lo guardo en una cola y luego vuelvo a trabajar el que encontré, el primero que encontré, ¿no? Que sería el B. El B vuelvo a trabajar y busco todos sus nodos más cercanos. En este caso solo tiene uno, que es el H, y luego yo voy al siguiente nodo en la cola, que sería el C. El C, yo voy al R. Se dan cuenta, esto lo puede encontrar nodos en cuestión de escalas. ¿Cómo es esto? Nodos de una escala a partir del B, ¿cuáles serían? Serían el B y el C. Nodos de dos escalas a partir del D serían el H y el R. ¿Por qué? Porque me toma un camino de dos escalas. Una, dos, en llegar al H y acá. Una, dos, en llegar a R. Y luego de aquí del H, luego el R tiene también para poder visitar a H de nuevo, pero H ya fue visitado por B antes. ¿Qué significa? El BPS ya no lo va a tocar. ¿Por qué ya no lo va a tocar? Porque técnicamente ya encontró una manera, un camino mucho más corto que es R, ya encontró un camino mucho más corto y por lo tanto volver a visitarlo sería ineficiente. Así que simplemente lo dejo. Y H va a visitar A y T, que son sus nodos más cercanos, vecinos, y estos tendrían una escala de 3. 3, ¿por qué? Porque a D le toma 3 caminos llegar a, sería 1, 2 y 3. Entonces, BFS simplemente ayuda a poder calcular esos nodos a partir de escalas, lo cual lo hace mucho más... Lo hace interesante, ¿por qué? Porque tiene propiedades muy importantes, más que nada para el algoritmo de shortest path. Yo puedo encontrar el camino más corto del nodo A hasta el nodo R, por ejemplo, en este caso no, del nodo R hasta el nodo A, simplemente haciendo BFS. Yo puedo hacer BFS, me puedo expandir desde R hasta H, y H se va a expandir desde H hasta A, y siempre, esa es la propiedad, siempre me va a dar el camino más corto. Con BFS siempre lo van a encontrar cuando el grafo no tiene peso. Y ahí podemos ver más o menos el árbol que genera el BFS. ¿Por qué digo árbol? Porque estos algoritmos de recorrido siempre van a generar un árbol. En este caso, el árbol que genera el BFS es un árbol de distancias mínimas, ¿no? Como pueden notar ahí. El D, empezando desde el D, se expande hasta el B a C, hasta el B y el C porque son los más cercanos. El C se expande, el B se expande al E, al H, el C se expande al R, luego el R quiere volver a ir al H, pero el H ya está visitado, por lo tanto no puede ir, y el H visita al A y el T. Y ahí como pueden ver hay niveles. Nivel 1, que es el nodo fuente, el nivel 2, que son de una escala, nivel 3 de 3 escalas, 4 que serían de 3 escalas. Y ahí pueden ver el camino más corto. El BPS adicionalmente calcula los caminos más cortos de distancia del nodo fuente hacia lo demás. Y ahí tenemos un poco de código, sería nuestra primera muestra de código de cómo sería el BPS. En este caso pueden ver de que tiene bueno, empezamos con un arreglo de distancias, donde todas las genera distancias infinitas, que vendría a ser el valor más alto, pero no siempre es necesario usar distancia. Usualmente simplemente con un vector que te permita saber, un vector de booleanos que te permita saber si ya lo visité o no lo visité. Tú puedes saber si ya está visitado, si es el camino más corto o no es el camino más corto. En este caso inicializamos la primera como igual a 0. Y acá tenemos un de Q que me da, prácticamente va a servir como la cola. Usualmente yo por experiencia propia nunca he usado de Q, siempre uso Q, que es técnicamente lo mismo. Es técnicamente lo mismo, así que podemos usar cualquier cosa. Y mientras exista un valor en esta cola, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar el valor el valor del principio, el primero en llegar. Siempre llamo al pop para que se elimine ese mismo elemento y ahora vas a buscar por cada nodo vecino en esta lista de adyacencia de este nodo. Esto te va a dar todos los valores de todos los nodos vecinos. Te dicen, ¿no?
si este nodo no ha sido visitado, es como decir, si este nodo tiene distancia infinita, que es la inicializada, significa que no está visitado. Si este nodo no está visitado, este nodo va a tener el valor de la distancia anterior más 1 y lo añadimos a la cosa. Y de esta manera vamos a poder tenerlo. Bueno, entonces, más o menos el código, para mostrarles acá tiene una pequeña forma, sería aquí. Yo tengo aquí, supongamos que en un problema de competitiva normal, ustedes tienen experiencia con competitiva, supongo. Ahora mismo probamos un problema simple, que siempre te piden una cantidad, un valor, no un valor, y tú ingresas una cantidad de datos. En problemas de grafos siempre te van a dar usualmente la cantidad de nodos y la cantidad de aristas. Así que tú vas a poner n, representado la cantidad de nodos, y m como la cantidad de aristas, ¿no? Ingresas estos dos valores. Y ahora, como comentaron ahí, tú puedes representar este grafo como un vector como un array de vectores, ¿no? Siempre puedes poner acá los nodos y ahí tú puedes declararlo, ¿no? Es un arreglo que cada puntero te va a regresar un vector de enteros, ¿no es cierto? Por lo tanto, y como cada vector es inicializado en 0, técnicamente cada vector va a estar vacío, ¿no? Y ahora simplemente sería esto. Yo voy a iterar por todos los edges que me van a ingresar, por todos los edges, y siempre te van a dar dos valores, que es la relación sería el nodo fuente con el nodo de destino, ¿no? Te van a dar dos valores y tú vas a ingresar estos dos valores. Y ahora es lo importante, ¿no? Si existe un camino de A hacia B, yo puedo hacer esto. Bueno, siempre aquí usamos el index 0 porque el problema siempre trabajar en index base 1, pero como es un arreglo, tú puedes hacer dos cosas. O simplemente acá le pones más 1, acá le pones más 1 a tu nodo, o simplemente lo pones aquí menos menos. Cualquier dos. Totalmente yo uso menos menos. Y me acostumbré. Entonces, antes acá pones pushback y le pones el nodo, ¿no? Donde está ahí. De esa manera tú dices, en versión un poco más gráfica, digo, existe un camino del nodo A hacia el nodo B. Pero ¿qué pasa si es un grafo bidireccional? ¿Ustedes cómo podrían hacer de que exista un camino de B hacia... ¿Cómo harían más o menos? En cuestión de código. ¿Una idea? Técnicamente sería lo mismo, ¿no? Si este código me permite saber, hay un camino de A hacia B, yo puedo decir esto. Hay un camino de B, y acá punto pushback, hacia, ¿no? ¿Con qué estoy diciendo esto? Me van a dar m aristas, m edges, y cada edge me va a dar una relación que existe del nodo A hacia el nodo B. Entonces yo pongo, en mi array, yo entro a la sección de este nodo, al nodo A, y le ingreso al nodo A su nuevo vecino, que sea el nodo B. En mi caso, yo le pongo menos menos, ¿por qué? Porque yo trabajo con el index 0, aunque ustedes simplemente pueden poner aquí más 1. Si ustedes ponen más 1, simplemente ahí ya lo dejan tranquilo, pueden hacerlo de esta manera, ¿no? Existe una relación desde el nodo A hasta el nodo B y viceversa, existe una relación del nodo B hacia el nodo A. Esta sería la forma en la que ustedes pueden trabajar con grafos, ¿no? Técnicamente. Y ya la implementación del BFS, ¿quieren intentarlo hacer un rato? A ver si les sale, más o menos. Por ejemplo, mira, yo les puedo mostrar aquí un poco de cómo sería técnicamente una implementación del BFS, que tú implementas técnicamente con Vue. ¿Ustedes han trabajado con Vue antes? ¿No? Ah, bueno, ahí sí. Un Vue técnicamente lo que te permite tener te permite, entonces es una estructura de datos que te permite tener varios elementos
varios elementos guardados de tal manera que tú puedes acceder al primer elemento guardado y lo puedes eliminar y tú puedes agarrar y puedes ingresar otro elemento al final, ¿no? Prácticamente como una cola, porque queue significa cola. Entonces tú puedes agarrar y vas a ir visitando, vas a ir trabajando con el primer nodo registrado y lo vas eliminando y vas añadiendo otros nodos al final. Prácticamente como esto, ¿no? Acá, de esta manera es la representación de la cola. La cola empieza con B, con D, digo. Y ahora D va a expandirse a B y C. Ya saben cómo encontrar todos los nodos vecinos. Simplemente entras a nodes y pones en paréntesis esa variable y ahí te van a salir todos los, te va a dar un vector con todos los nodos vecinos. Entonces aquí yo puedo hacer algo interesante, ¿no? Yo en la cola agarro todos los nuevos vecinos y los ingreso a la cola en forma de que los voy encontrando. Encuentro B y encuentro C. Entonces, mi nueva cola, yo agarro este elemento, elimino mi cola, ya tengo estos datos. Y ahora yo trabajo con el primer elemento encontrado, que es B. Porque eso me permite la cola. La cola me permite eliminar el primer elemento e ingresar nuevos elementos al final. Entonces yo agarro B, trabajo con B, miro. ¿Cuáles son los vecinos de B? Son H. Como en este caso solo es H. Entonces yo agarro e inserto al final de mi cola